habitantes de Perú. Estas jornadas pues están siendo promovidas por el Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLADE, que es un espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. El día de hoy tenemos el honor de contar con dos ponentes de primera línea, como lo son el doctor Juan Carlos Morón Urbina y el doctor Mario Linares Jara. El doctor Juan Carlos Morón Urbina, quien abrirá estas disertaciones, esta videoconferencia, es abogado por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, España, profesor de cursos de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Piura. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y a nivel internacional del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. También es socio del estudio Echecopar. El título de la videoconferencia del doctor Morón es el recurso especial en materia de contratación pública en la región. Adelante, doctor Juan Carlos, esperamos escucharlo. Gracias, Norma. Buenos días, Norma, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias a la invitación al centro por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos comentarios y también por estar en el panel con el doctor Mario Linares, amigo de muchos años, de la experiencia, de la especialidad y de la práctica también en materia de contrataciones públicas. Quería comentarles algunas reflexiones sobre el recurso especial en materia de contratación. Para empezar, tratemos de identificar de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de aquel medio impugnatorio con que cuentan los postores en una licitación pública para poder cuestionar a la autoridad en sus decisiones. Es decir, en su forma de determinar las reglas del proceso, en lo que puede ser la calificación de las propuestas, en lo que puede ser la adjudicación del contrato, la exclusión de postores, y contemporáneamente en algunos ordenamientos se está incluyendo como materia de posibilidad de cuestionamiento también modos de ejecución de contrato, sobre todo lo que pueden ser las modificaciones contractuales o las extensiones contractuales, y eventualmente también resoluciones de contrato. Sabemos que en otros países, por ejemplo como el Perú, eso es materia de una controversia arbitral, no es materia de controversia en sede administrativa. Entonces, pero la tendencia en el mundo está siendo a expandir el materia de cuestionamiento. Ahora bien, esto es un fenómeno que se produce en muchos países, pero es bueno tener en cuenta que tiene un trasfondo, no es un tema espontáneo. En el derecho administrativo global, sobre todo en el derecho de las contrataciones, existe ya un consenso internacional de la necesidad de tener esos institutos, estos medios de cuestionamiento. No se basta para ello con el autocontrol de las entidades, el control interno o los controles judiciales o los controles tipo penales, que son controles posteriores, ¿no? Entonces, de un lado, los ordenamientos supranacionales del derecho internacional como el acuerdo de la OMC, los que pueden ser las directivas europeas, las convenciones interamericanas, sobre todo contra la corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hacen hincapié en la necesidad de tener recursos, de este tipo de recursos, y además hacen hincapié en que tengan una característica, que estos recursos sean eficaces, o sea, que cumplan su cometido. En un momento vamos a comentar cuáles son los estándares internacionales que se consideran aptos, idóneos, para considerar que un recurso es eficaz. Por lo pronto, vayamos teniendo en cuenta que aquí hay dos vertientes, ¿no? La existencia de recursos especiales en materia de contratación se propugna por el lado de lo que es el libre comercio, porque es un mecanismo para que el propio mercado a través de los competidores se pueda ordenar o se pueda controlar, ¿no? Y por otro, y generar, digamos, espacios de mejor competencia.
pero por otro lado también es un instrumento de lucha contra la colusión entre funcionarios y postores. Por eso que también los tratados internacionales anticorrupción también propugnan la existencia de estos recursos. Y ambos convergen en su necesidad y con las características que habíamos comentado de la eficacia. Entonces, estamos hablando de una influencia ya del derecho internacional de contrataciones sobre cada país. En el Perú en particular, por ejemplo, si revisamos los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito, todos tienen la existencia, la necesidad de un recurso especial de contratación para que puedan los postores impugnar la decisión de las entidades. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que ya no depende de cada país tenerlo, sino que viene ya con una influencia supranacional importante. En América Latina hay estos recursos especiales están bajo un modelo completo, o sea, bajo competencia de tribunales especiales, en algunos países como en el Perú, en Chile, en Panamá. En otros países no son materia de competencia de un tribunal administrativo, sino son competencia de órganos ya preestablecidos, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, estos recursos los conoce la Contraloría General. La Contraloría es, aparte de una instancia de control, es una instancia que conoce de los recursos también y decide qué es lo que corresponde a la legalidad del proceso, ¿no? En otros países esto se asigna a otros organismos también autónomos, como la Procuraduría General o lo que pueden ser las oficinas de contrataciones de otros países, ¿no? Nicaragua y entre otros Paraguay tienen esa característica. Ahora bien, yo les había mencionado que cuando se habla en el derecho internacional de contrataciones que este recurso tiene que ser eficaz, se hace porque tiene que reunir algunas condiciones especiales. No basta tenerlo, ¿no? Sino que tiene que tener, responder algunos características particulares. Por ejemplo, podemos mencionar algunas de ellas, que son como un test de idoneidad del recurso, ¿no? Es que tenga un efecto útil a impugnación, ¿no? Que tenga una posibilidad de maximizar la posibilidad de cobertura de casos que conozca. Es decir, no puede haber desdoblamientos o casos VIP que vayan a un recurso y casos que no vayan a recurso, ¿no? Y que ese recurso sea resuelto por una autoridad independiente, que no sea resuelto por quien tiene interés en contratar o con quien se colude, ¿no? Entonces es un absurdo, un contrasentido que los recursos sean atendidos por la propia entidad que quiere contratar. Equivale a la eficacia de la reconsideración en los recursos ordinarios, ¿no? O sea, la práctica va a decir que esos recursos son totalmente ineficientes, ¿no? Tiene necesidad de tener un acceso al expediente para que haya transparencia y que pueda promoverse los espacios de revisión, de control ciudadano y de control sobre estos procesos de selección. Otra idea, otro planteamiento que se hace en el derecho internacional de las contrataciones es que se analice la posibilidad de tener una legitimidad lo más amplia posible, ¿no? No cabe que bajo argumentos procesalistas típicos de un ordenamiento judicial se argumente en contra de quien siendo postor quiere cuestionar un proceso, ¿no? Porque eso va contrario justamente a la eficacia del recurso. Aludir a que se tiene o no legitimidad para, como sucede en el Perú, por ejemplo, a tener el derecho a la buena pro, no importa que las bases sean torcidas o estén orientadas, pero si quien dice y quien lo cuestiona no tiene, entre comillas, posibilidad de ganar la buena pro, justamente porque la regla lo excluye, entonces es un factor que el derecho internacional de contrataciones descalifica. No puede arguirse temas procesales para poder evadir el control que se busca a través de estos mecanismos, ¿no? Otra de las características que se menciona en el derecho internacional de contrataciones es el tratar de dar una garantía de indemnidad al impugnante. O sea, el impugnante no puede ver menoscabada su capacidad de contratación o su potencialidad por presentar recursos, ¿no? Y eso pasa como en algunos ordenamientos ha surgido, algunos por vía práctica, en otros por norma, el hecho de tener que asumir costos mayores por impugnar, ¿no? Depositar dinero o depositar fianzas para poder recurrir o cuestionar a la autoridad es algo que es un rezago atávico de tiempos inmemoriales, pero que de tanto en tanto, sobre todo en las contrataciones, resurge, bajo el argumento de eficacia, ¿no? Bajo el argumento de que no dejan contratar, ¿no? Entonces se encarece la posibilidad de acceder a la justicia o de cuestionar. Y de hecho eso también pasa con lo que sucede. Voy adelantando un poco el comentario en el Perú.
de tener la clásica garantía para impugnar, que es inconstitucional, y que lo único que hace es encarecer o ponerle un costo al control, ¿no? Y lo que hace es desalentar al impugnante. Eh, Hay otra regla en el derecho internacional de contrataciones sobre el recurso, que es el tema de la mínima onerosidad. Es decir, hay que tratar que el recurso sea eficiente para todos, es decir, rápido, presto, y que pueda ser electrónico en la mayoría de casos, y que pueda ser resuelto rápido, ¿no? Una de las claves es probablemente no, digamos, ponerle, digamos, límites irracionales a la impugnación, sino más bien organizar la administración que resuelve los recursos de tal manera que pueda atender la demanda, ¿no? Si estamos creando recursos de contratación para cuestionar y controlar mejor las contrataciones, no podemos tener una sala, dos salas o tres salas con pocos funcionarios para resolver la cantidad de recursos. O sea, nos estamos creando un cuello de botella nosotros mismos, ¿no? Y después vamos a aducir que no es eficiente porque no se resuelven a tiempo, justamente cuando no se pone la solución, que no es controlar los recursos, es poner más personas con capacidad para resolver esas impugnaciones, ¿no? Esto pasa en algunos ordenamientos también y esto ya son constataciones prácticas de los recursos, de las tendencias que hay en la regulación internacional de los recursos, es una tendencia expansiva, ¿no? Cada vez más los recursos tienden a comprender en su ámbito más actuaciones administrativas que impugnar, ¿no? Desde la planificación de la adquisición del proceso hasta la decisión de contratar. Y como ya les había dicho, en algunos casos, sobre todo en Europa, se ha recomendado que se incluyan también en la revisión de recursos algunos actos de ejecución contractual, ¿no? Resolución de contrato, o lo que puede ser las ampliaciones o las prórrogas de contrato, que virtualmente vienen a ser unos nuevos procesos de selección que no se hacen por la vía regular, sino se incorporan a procesos indebidamente a contratos vigentes. Entonces, eso pasa también por darle y ahí también podemos analizar algunas de las características que el derecho internacional de contrataciones recomienda para efectos de que los recursos sean eficaces con proclividad a ser eficaces, ¿no? Por ejemplo, en la instancia que resuelve tiene que tener niveles de autonomía suficientes respecto de los postores, ¿sí? Tienen que tener autonomía respecto de las entidades que son cuestionadas para que puedan ser revisadas sus decisiones con objetividad, pero también tienen que tener independencia de la política. O sea, no pueden depender de un sector político de gobierno que pueda tener preferencias o puede tener también lo que es sesgos en la inmediatez de contratar, ¿no? Entonces, siempre se trata de resguardar, y en muchos países, por ejemplo, los tribunales administrativos que se crean, se le da carácter casi jurisdiccional, ¿no? El ejemplo más cercano nuestro en Perú es el ejemplo chileno. El ejemplo chileno es los magistrados o los vocales o funcionarios que resuelven estas controversias son nombrados por la Corte Suprema, no son nombrados por el Ejecutivo, no dependen del Ministerio de Hacienda, no dependen del Ministerio de Obras, sino son independientes y son nombrados por un periodo relativamente largo de tiempo para que puedan tener estabilidad e independencia y no dependan de una de las partes del ajedrez de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, hay diversas características que los recursos van teniendo en el mundo, y donde se está desarrollando más este recurso es en Europa, ¿no? En los últimos años. En América nos hemos visto un poco atrasados con esto. En Europa se está desarrollando mucho, hay muchas directivas comunitarias que tratan sobre el tema de los recursos. Y yo quería, digamos, dedicar estos minutos finales de la exposición que se me ha concedido en hacer unos comentarios ya sobre la realidad peruana, sobre el recurso en materia de contratación peruana que merece una revisión. Creo que la realidad que estamos percibiendo que existen en las compras públicas, los direccionamientos, las malas adjudicaciones, los carteles eventualmente, hacen mención o hacen intuir que esto tenemos que revisarlo. Tenemos un instrumento que además en América Latina es uno de los más antiguos. Bueno, nuestro Tribunal de Contrataciones viene de los años 60, ¿no? Viene antes inclusive de la tendencia internacional. La tendencia internacional viene desde los 80. Nosotros tenemos un Tribunal Administrativo de Contrataciones de los años 60, pero que pese al empuje original, poco a poco ha ido perdiendo
digamos, su ámbito, lo estoy comentando a nivel jurídico, ¿no? Y que amerita una revisión de los recursos para que realmente sean funcionales, ¿no? Me permite hacer unos comentarios generales para poder de repente luego conversar o si tienen espacio de intercambio de ideas. Pero en el caso peruano tenemos algunos aspectos muy positivos, que empecemos por ahí, ¿no? Uno de ellos es el efecto suspensivo de los recursos, que es un tema que en el mundo se debate, que no muchos países lo aceptan, que algunos le ponen matices. Y nosotros tenemos una regla que ha sido admitida casi sin debate y la tenemos permanentemente establecida en el Perú. Todo recurso interpuesto genera suspensión del proceso inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos y es positivo. Es positivo tenerlo y porque genera justamente una condición para la eficacia del recurso. No llega a la decisión posteriormente, sino llega oportunamente. Otra característica es la tramitación electrónica del recurso. Nuestro recurso, inclusive antes de la pandemia, es tramitado en vía electrónica. El portal de SEACE y todos los mecanismos que hay hace que tengamos una tramitación electrónica bastante moderna, que es positivo. Y tenemos algunos temas que me parecería que deberíamos revisarlos, ¿no? Que es algo que también me permito ponerlo en la palestra, ¿no? Eh, Nosotros tenemos, por una tradición que no tiene ninguna justificación ni origen en derecho comparado, dividido el recurso en dos. Por un lado llamamos observaciones a los cuestionamientos que son a las reglas de proceso, y otro le llamamos recurso al cuestionamiento de la buena pro o a la descalificación. Muy pocos países del mundo tienen esa división porque además no tiene sentido, porque es la misma figura, es un mecanismo de impugnación a una decisión de la autoridad. Unas decisiones son precontractuales o formativas y otras decisiones son ya las de concreción del proceso licitario. Pero igualmente son dos, es un mismo mecanismo. No tiene razón de ser uno que lo vea la entidad, el OCE con una tasa, el otro que no haya tasa, sino que haya carta fianza. Hemos dividido sin tener una base fundamental ni doctrina que lo sustente. Nuestro tribunal, lamentablemente, orgánicamente, podría tener mejor autonomía, ¿no? Es una dependencia, el tribunal es una dependencia del OCE, y el OCE es una dependencia del MEF, con lo cual no hay una autonomía plena en el tribunal. Otro aspecto que tenemos que revisar es esta tendencia que hemos tenido gradualmente a achicar el ámbito de competencia del tribunal, ¿no? Hemos creado desdoblamientos, con lo cual hasta determinado monto lo revisan las propias entidades, con lo cual la mayoría de procesos no se revisan por una autoridad independiente, ¿no? Se revisan por la propia entidad, con lo cual el nivel de expectativa de éxito y de control es muy bajo. No es un mecanismo de control realmente eficiente, ¿no? El otro tema que es importante en el Perú revisar es la garantía, la famosa garantía de impugnación, ¿no? Que ya muchos países, mejor dicho, casi todos los países del mundo lo han erradicado. En algunos países inclusive se ha declarado inconstitucional, pero aquí la mantenemos y no es usual que normalmente las entidades quieran incrementar el monto de la garantía para hacer inútil el recurso, ¿no? ¿Qué es lo que se dice para sustentar la garantía? Se dice que eso desalienta los recursos maliciosos. No es cierto, desalienta todos los recursos, el malicioso y el correcto. Lo que hace es desalentar e imposibilitar el control. Lo que en el mundo se hace cuando hay recursos maliciosos es sancionar gravemente al que es malicioso. Y el momento de resolver el recurso, si se encuentra que es malicioso, que además es relativamente sencillo determinar si un recurso es malicioso o no, se motiva suficientemente y se sanciona. Hay multas que se utilizan en el ordenamiento europeo muy fuertes a quienes les representan recursos maliciosos. Otros países inclusive han optado por la suspensión del registro de proveedores de los que hacen recursos maliciosos. Hago notar solamente que en el Perú ya se incluyó como el recurso malicioso como una infracción sancionable, que no he visto hasta ahora que se haya aplicado nunca. Pero tenemos garantía y tenemos sanción de recurso malicioso, con lo cual tenemos doble amenaza al postor. Y para terminar, creo que también es importante revisar la legitimidad. Hemos creado artificialmente limitaciones a la recurrencia, creando la necesidad de que quien cuestione una regulación tenga que tener una legitimidad para ganar el proceso, lo cual limita
porque si uno quiere cuestionar un concurso porque la regla justamente generó la exclusión del concurso, no tiene posibilidad ninguna de poder ganar esa licitación. Entonces, nos limitamos innecesariamente a una posibilidad de control ciudadano sobre la contratación pública que merece ser activada de otra manera. Y así, quería, sinceramente, ya creo que el tiempo se agotó, quería hacerle mención a unas reflexiones sobre este recurso, tratando de repensar y tratar de ser más eficiente esa institución que la tenemos de tan antigua y que lamentablemente no está funcionando como debiera. Muchas gracias, Norma. Disculpa, Mario, por el tiempo que me tomé, creo que tomé 2 minutos más. Espero que no sean muchos y gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Morón, por su brillante disertación sobre estos recursos especiales, ¿no? Y cómo pudiesen ser aplicados de mejor manera en nuestra región. Bueno, antes de darle el paso al doctor Mario Linares, quisiera recordar un poco las normas de participación en el chat, porque hay nuevos participantes, ¿no? Entonces, ya culminamos con esta presentación y pasaremos a la otra que durará también 20 minutos y vamos a darle una sesión de preguntas y comentarios al final de estas dos ponencias. Las preguntas y los comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para los que están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección de comentarios para quienes vean la transmisión a través del canal de YouTube. Agradecemos que sigan manteniendo sus micrófonos cerrados durante toda la videoconferencia y agradecemos que las intervenciones se refieran al tema específico que estamos tratando hoy. No olviden, por favor, cuando hagan sus comentarios, escribir su nombre y el país de donde nos están escuchando. Entonces, paso seguidamente a presentar al doctor Mario Linares, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid, es árbitro, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica de Perú y en la Universidad de Piura. Su videoconferencia se titula El arbitraje en los contratos públicos. Adelante, doctor Linares. Tiene el micrófono apagado, doctor. Esto del micrófono es recurrente. Muchas gracias. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Bien, la disertación está dada en cuanto al arbitraje en contratación pública a nivel iberoamericano. Tenemos que hacer un preámbulo. El arbitraje no es, digamos, lo normal, lo cotidiano para solución de controversias en materia de contratos públicos. Es una cuestión excepcional. No es así en la realidad peruana, tampoco en la colombiana, pero hay que tratar, de hecho, algunos problemas, la evolución de esta institución y la conveniencia del arbitraje también respecto de los otros medios de solución, entre ellos principalmente el contencioso administrativo. Bien, dicho esto, vamos a tratar lo siguiente. Primero, una situación actual, un diagnóstico situacional del arbitraje, bien, en los contratos públicos en el derecho positivo iberoamericano. Comenzamos con Argentina. ¿Qué tenemos en Argentina? Lo normal, lo cotidiano, como indiqué, es que se resuelva esto en la vía contenciosa administrativa. ¿Bien? Y en esta vía contenciosa administrativa se va a admitir, va de suyo que es así, la utilización de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se tiene entonces que las decisiones dentro de la administración de los contratos son actos administrativos. Bien, esto es pacífico en todos los ordenamientos iberoamericanos, salvo algunas cuestiones, algunas observaciones, pero de carácter doctrinal. Tenemos incluso que en Argentina, previo al contencioso administrativo, se debe desarrollar
el procedimiento administrativo común. Es decir, ante una decisión de la administración, viene el recurso que se utiliza en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Luego, agotada esa vía, viene el contencioso administrativo. ¿Se imaginan entonces ustedes cuánto dura la solución de una controversia en ejecución contractual? Estamos hablando de la competencia respecto de los marchés públicos, los contratos de obras, bienes y servicios. En el régimen de las asociaciones público-privadas, en Argentina es totalmente distinto. Sí, se admite el arbitraje, pero dado que por la situación política económica de esa nación, no se han ejecutado, pues no ha sido, digamos, lo común la ejecución de estos contratos. Bien, anteriormente en Argentina hubo un tribunal de obras públicas, un tribunal arbitral de obras públicas, pero propiamente no era un arbitraje, y se disolvió el mismo. Y fíjense ustedes los motivos por los cuales se disuelve. Y eso que no era propiamente un tribunal administrativo. Estoy leyendo, voy a leer. La norma por la cual se disuelve este tribunal, que por otra parte la jurisdicción arbitral para obras públicas prevista en la normativa complementaria ha servido de sustento para someter a la voluntad de las partes el apartamiento de preceptos constitucionales, como es el de la garantía del juez natural. Se dice entonces que existe un juez natural, bien, que es justamente el principio de reserva de jurisdicción en relación al conocimiento de controversias, los contratos sobre los cuales vamos a ir más adelante. Tenemos en España. En España, los contratos se resuelven también por la vía contenciosa administrativa. Y son jueces muy especializados, y se desenvuelve esto mayormente de manera eficiente. Bien, tienen muchos años los españoles con esta solución. ¿Dónde se admite el arbitraje? El arbitraje se admite solamente para los contratos privados de la administración. Recordemos que ellos tienen un sistema dualista, donde existen los contratos administrativos por un lado y los contratos privados de administración, en donde se aplica solamente el derecho privado. Cuestión que no tenemos nosotros y que no existe en ninguna parte de Latinoamérica o de Sudamérica. Sin embargo, sí se admite el arbitraje para los contratos públicos ejecutados fuera de España. Las leyes de presupuesto han contemplado esto, y se requiere autorización de presidencia de Consejo de Ministros. Es excepcional. Pero donde vemos acá que la pauta la marca los contratos grandes, ¿no? Las inversiones bastante grandes, y en el marco, pues, de la participación de empresas extranjeras para proyectos grandes. En Bolivia no existe nada del arbitraje, y eso podemos, pues, hacer una identificación entre economías o políticas estatistas con la eliminación del arbitraje. Ecuador. Existe una disposición restrictiva en la Constitución. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. Bien, primer punto. En la contratación pública procederá el arbitraje de derecho previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado. Entonces existe un filtro, es el pronunciamiento previo de esta Procuraduría. En el gobierno de Correa esto no se daba. Existe un giro político y se interpreta entonces ahora que ese filtro está dado solamente por la observación de patologías dentro de las cláusulas arbitrales. Ecuador ha dado un giro también con reciente normativa en donde se insta a colocar cláusulas arbitrales en los pliegos licitatorios. Chile. En Chile
existe una particularidad, no existe el contencioso administrativo, no está previsto. Bien, esto tiene explicaciones en cuanto a las políticas o el gobierno de Pinochet, pero anteriormente también no existía. Es una realidad muy particular. ¿Cómo se resuelven entonces? Como un contrato ordinario, pero vienen problemas de especialidad, porque los jueces no están familiarizados con los ordenamientos especializados y cambiantes en cuanto al administrativo respecto de obras públicas, suministros o prestaciones de servicios o consultorías. Y además se hace muy largo la solución de la controversia. ¿Qué se ha optado entonces? ¿Cuál es la solución en Chile? Que las controversias en la práctica se resuelven en vía de denuncia ante la Contraloría General. Y entonces, ese es el medio por el cual en este momento Chile preponderantemente soluciona sus controversias contractuales. Salvo los casos de las asociaciones público-privadas en donde sí está prevista, pues, donde sí está previsto el arbitraje. En México existen restricciones, no es arbitrable aquello que sea una ejecución de prerrogativas, potestades públicas dentro de los contratos, quedando muy poco entonces para que se arbitre. En el Perú, ¿qué tenemos? En el Perú tenemos que la vía arbitral es prácticamente la muy mayoritaria, ¿no? Y solamente por una cuestión de materia referida a las prestaciones adicionales no son arbitrables. Y en ese caso no se ha previsto la vía contenciosa administrativa y generalmente en la práctica los particulares no recurren a solucionar su controversia si es que no tienen arbitrajes. Y en los casos en donde esto se dé, no hay claridad en cuanto a quién asume, si los jueces ordinarios o en la vía contenciosa administrativa. Yo me inclino por la solución esta última. Colombia tiene dualidad de soluciones. El contencioso administrativo, por un lado, y también la vía arbitral. Debe existir una previsión en los contratos respecto de la vía arbitral. Es bastante común que se arbitre en los contratos del Estado. Y si no, se sigue la vía contenciosa administrativa, que termina en última instancia en el Consejo de Estado colombiano. Recordemos que existe una jurisdicción específica administrativa colombiana. Es una particularidad respecto de los demás países iberoamericanos. Es una herencia, o digamos, adquirieron la solución francesa, ¿no? De dualidad de jurisdicción. Tenemos entonces, esos son los sistemas, y podemos sintetizar en que existe prohibición o simplemente no utilización del arbitraje en muchas legislaciones que solamente permiten la vía del contencioso administrativo, otras que excepcionalmente permiten el arbitraje y que ponen un filtro para ellos mediante la autorización de algún organismo especializado, como en España, como en Ecuador, y lo otro es que exista una dualidad como en Colombia, y somos el único país que tiene como solución mayoritaria el arbitraje para solución de controversias en los contratos públicos. ¿Es conveniente la utilización del arbitraje? ¿Es conveniente y posible? Es conveniente debido a, sobre todo, la congestión judicial en todos los países iberoamericanos. Justicia que tarda, dicen que no es justicia, pero en el caso de los contratos públicos tenemos una dimensión mayor, que es ser atractivos, en nuestro caso, ¿no? Economías pequeñas, tercermundistas. Necesitamos inversión extranjera y necesitamos también inversión nacional
en el mercado de los contratos públicos. Entonces, ¿cómo ser atractivos? ¿Cómo brindar garantías, predictibilidad, seguridad a través de un desprestigiado poder judicial que sufre los problemas de la corrupción y de la lentitud? Por eso es que el arbitraje es conveniente, porque se hace atractiva la inversión en los contratos públicos. De esa mayor participación se beneficia el Estado y se benefician los cometidos públicos, obviamente. Alguno me dirá, ¿y acaso en el arbitraje no existe corrupción? Pues sí, ha existido y seguramente existe, pero es lo menos. Y además, con adecuados sistemas de control respecto de la calidad, de la idoneidad de los árbitros, esto se puede revertir muy fácilmente. Tenemos la especialidad. El derecho administrativo de los contratos públicos es una especialidad dentro de la especialidad. Bien, entonces la solución de controversias no está a la mano cogiendo el Código Civil. Esto en todas las realidades. Por lo tanto, si tenemos árbitros preparados dentro de la especialización, bien, esto va a ser también una característica que va a favorecer el sistema, la participación de los inversores en el mercado de los contratos públicos. En el caso español, la especialidad está dada. No ese es el problema, pero también la duración es bastante larga comparada con un proceso arbitral. ¿Qué dificultades tenemos para el desarrollo del arbitraje en las legislaciones nacionales de nuestros países? Primero tenemos la traba del derecho constitucional que puede existir. Hay constituciones, como la española, en donde no es posible el arbitraje para los contratos públicos de por sí. Y voy a leer los preceptos. Y eso es lo que se conoce como el principio de reserva de jurisdicción, doctrinariamente, pero que se materializa de un modo tangible en la Constitución española. Numeral 3 del artículo 117. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Vean ustedes. El numeral 1 del artículo 106, a su vez, dispone: los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Hay doctrinarios que determinan que la interpretación no puede ser literal de estos dispositivos, sino extensiva. Y creo que tienen razón. Sin embargo, ya es todo un problema la existencia de esos preceptos. Ha habido algunos avances doctrinarios también respecto de, a través de sentencias supremas, respecto a que el proceso arbitral, si bien es cierto, es distinto al judicial, ¿no? Equivale a jurisdicción. Y además el laudo no es una sentencia, pero equivale a una sentencia. Hay que esperar mayor desarrollo respecto de esto. Ahí sí las cosas están divididas en la doctrina española. Hay quienes creen que es posible el arbitraje, otros que no. Justamente por estas disposiciones. Y además está también el problema de las interpretaciones que puedan darse respecto de los tribunales constitucionales o de los máximos tribunales en lo administrativo, como es el Consejo de Estado colombiano, que cuando salió la ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Pública de Colombia, se incluyó ahí una cláusula arbitral. Yo creo que ese es, digamos, el génesis de nuestro sistema arbitral también en contratación pública, me refiero al Perú. En esa ley de 1993 se instituye el arbitraje como medio de solución de controversias.
se hace referencia en esa normativa a la existencia de solución de controversias respecto de actos administrativos contractuales y que existe función administrativa dentro de los contratos públicos. Entonces, todo estaba bien limitado. Sin embargo, la Corte Constitucional y también el propio Consejo de Estado señaló pues que no era posible el arbitraje porque por este principio de reserva de jurisdicción y atendiendo a que estaba de por medio el jus imperium, ¿no? Contenido en los actos administrativos contractuales que se verifican dentro de los contratos públicos. Luego ha habido una evolución, ¿no? Y se ha determinado que los actos administrativos contractuales arbitrables son solo aquellos en donde no exista la manifestación de las cláusulas especiales propias de la contratación pública, la interpretación unilateral para el caso colombiano, la potestad resolutoria, el jus variandi, ¿no? La potestad de interpretar el contrato, etc. Luego, respecto de esos actos administrativos inarbitrables, se señaló, se evolucionó y se dijo que, si bien es cierto, los tribunales arbitrales no pueden pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos administrativos, sí pueden hacerlo respecto de su ineficacia. Para fines prácticos es lo mismo. En conclusión, se abrió el arbitraje en los contratos públicos en Colombia y es una cuestión muy natural y se desarrolla la solución de controversias en este sistema muy bien. Desde el derecho administrativo existen resistencias, reticencias respecto del uso del arbitraje en los contratos públicos. Esto se da mucho en Argentina, mucho en España. ¿Por qué? Porque se dice que el arbitraje es ajeno al derecho administrativo. El arbitraje es una institución de derecho privado y que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad propio del derecho privado. Cuestión que es ajena al principio de actuación de los entes administrativos que están pues regidos por el principio de legalidad. ¿Cómo se ha solucionado esto? La autonomía de la voluntad de parte de los organismos públicos se da a través de las leyes. Y si las leyes entonces contemplan la posibilidad del arbitraje obligatorio o discrecional o en vía alternativa como en Colombia, entonces por lo tanto solucionado el problema. Bien, luego ha habido el problema de la reserva de jurisdicción, sobre el cual ya he mencionado y he desarrollado, y que simplemente tiene que ver también con la noción del jus imperium, otra traba. Se dice que los actos administrativos, en tanto que son manifestaciones de poder público, no pueden ser resueltos por un juez particular, sino que naturalmente existe dentro del Estado el Poder Judicial, que es la sede natural, ¿no? La reserva natural para que se resuelva los conflictos en donde está de por medio el poder del Estado. Sin embargo, hay una visión bastante simple, sencilla, fácil y que soluciona el problema. El árbitro sustituye al juez contencioso en lo administrativo. Si el juez contencioso en lo administrativo puede emitir juicio respecto de la validez o no de los actos de poder del Estado, de los actos administrativos, entonces no hay problema. El árbitro también, porque el árbitro sustituye al juez natural, digamos, de la solución de este tipo de controversias. Bien, yo creo que ya estamos en el tiempo, me he excedido un poco, pero creo que es lo básico que se puede tratar respecto de este asunto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Mario Linares, por esta súper clara exposición sobre la utilización del arbitraje en los contratos, en la contratación pública. Vamos entonces a pasar a leer las preguntas que están tanto en el chat de Zoom y en YouTube. La primera pregunta la hace Catherine
Galindo. Es para el doctor Morón y pregunta si están expresamente enumerados en la ley los recursos maliciosos a los que hizo referencia en su exposición. A ver, sí, gracias por la pregunta. Sí, en la ley de contrataciones, en una de las últimas reformas que se hizo, se agregó como una infracción de los postores el hecho de presentar recursos temerarios o maliciosos o cuestionamientos a las bases, ¿no? Entonces, sí existe una, digamos, previsión legal sobre el tema. Quizás lo que se refiere a la pregunta es si es que hay alguna definición legal. Definición como tal no hay, pero digamos, ya la doctrina ha hecho lo suyo sobre el tema y adicionalmente en el ordenamiento peruano sí existe definiciones, no para el mundo de las contrataciones, pero sí para otros temas. Por ejemplo, en la regulación de ley y competencia hay una definición legal bastante amplia de lo que es un recurso temerario que está de la mano con lo que dice la doctrina, ¿no? Que es el recurso manifiestamente infundado, o que sabiendo que es infundado se presenta para tener un fin protervo, ¿no? Ok, esperamos que esta respuesta haya pues, satisfecho la curiosidad de la participante, de la duda que tenía. Hay otra pregunta para usted en YouTube. Acá dice, de acuerdo a la puesta en práctica de estos recursos especiales en Perú y a las críticas que ya ha hecho en su ponencia, como algunos aspectos procesales de la notificación y carteles, ¿cuáles son sus propuestas concretas para una aplicación eficaz de estos recursos en Perú? Uy, excedería el tiempo que tengo para responder. Bueno, puedo remitirme a una publicación que he hecho recientemente sobre el tema donde están, digamos, mis propuestas detalladas, pero para hacer una síntesis, lo que le diría es que tenemos que ampliar el uso del recurso especial de contratación y no acotarlo, como que ha sido la tendencia de los últimos años, poniéndole vallas, limitaciones al propio tribunal, restricciones de autonomía, digamos, no tener digamos, suficiente número de personal para poder desarrollar esta función de resolver controversias sin impugnaciones, y, digamos, promover el control ciudadano, porque finalmente los postores, los competidores cuando presentan recursos son el mejor control, es el más eficiente, el que está en la realidad de los hechos y el que sabe cuándo una compra está direccionada, cuándo está alineado, cuándo hay un eventual cartel, y quien quiere salirse del cartel puede presentar el recurso justamente para eso, para provocar la revisión de control, ¿no? La revisión ex post, digamos, es extemporánea muchas veces. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta acá en el chat de Zoom, también de Catherine Galíndez, es para el doctor Linares. Leo, en virtud de lo expuesto y el repaso de derecho comparado que vimos entre países latinoamericanos y España, ¿qué parece ser más eficaz en la práctica y por qué? La aplicación de un sistema dual en el que pueda utilizarse el arbitraje y el contencioso administrativo, o solamente una de estas vías. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de resolver por medio de arbitraje los conflictos derivados de contrataciones públicas? Y si se sugiere o recomienda la inserción de una cláusula arbitral en contratos públicos, como es práctica en otros países. Sí, en el arbitraje el laudo es definitivo. No existe instancias superiores, salvo excepciones, pero no voy a ir por ese lado. Bien, generalmente el arbitraje es definitivo, solamente es impugnable en cuanto a su anulación por infracciones al debido proceso y otras cuestiones muy puntuales y excepcionales. Ausencia de motivación, aunque eso también es cuestionable. Eso da lugar pues a que sea un trámite célere y efectivo. Cuestión distinta que el contencioso administrativo. Por ahí entonces que privilegio yo, por ser efectivo, el uso del arbitraje como medio idóneo de solución de controversias.
pero con una regulación eficiente. En el caso peruano, esto todavía no es así. Quedan muchas materias que regular eficientemente, como las condiciones para que las entidades públicas declaren la nulidad de sus propios actos, que esto debe ser muy excepcional, restringido al máximo y sujeto a control, como una garantía también para los inversores en los contratos en el mercado y los contratos públicos. Pero por otro lado, no se desdeña, no se elimina el contencioso administrativo en aquellas realidades en donde esto es la regla. Entonces conviene un sistema dual para que el arbitraje se vaya implantando de forma gradual. Espero haber satisfecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su respuesta. Aquí hay una nueva pregunta en el chat. Dice desde Marco Aurelio Montoya. Dice, doctor Linares, en Perú a veces ejecutar un laudo arbitral o ejecutar una sentencia en contra del Estado resulta imposible. ¿Qué mecanismos recomienda? Hola Marco, ¿cómo estás? Ese es un cuello de botella que conviene también reformar. Que esté librado a la decisión de las autoridades administrativas el pago de un laudo, constituye también un foco de corrupción. Entonces, debe de estar esto mejor regulado. No puede ser que en este momento, a diferencia de los 80, aunque estemos un poquito retrocediendo y yendo a ese entonces, no puede ser que existan, pues, falta de pago, falta de cumplimiento respecto de los laudos. Algunos se ejecutan muy bien y va a depender también de las instituciones, de qué entidades. Hay entidades que de por sí uno las ve con mucha desconfianza y que, caramba, son un obstáculo en cuanto a que participen empresas idóneas, incluso en el procedimiento de selección, porque sabe pues que puede acabar en arbitraje de inmediato y que este arbitraje no sea lo más veloz y tampoco no se ejecute. Hay problemas en cuanto también al entendimiento del arbitraje por parte de los abogados que defienden al Estado, las procuradurías públicas. Creen que están en un proceso civil, entorpecen también los procesos arbitrales, y no solamente con cuestiones de orden jurídico estrictamente, sino denunciando todo lo que se mueva. O sea, convierten en una causa penal, amenazan, extorsionan prácticamente a los árbitros y se ensucia este medio de solución de controversias. Se debe regular en ese sentido el arbitraje en el Perú. Debe haber mayor regulación para que los laudos sean ejecutables y no pasen pues a disponerse del pago de los mismos hasta en 5 años. Creo que eso debe ser excepcional. Insisto, debe haber mayor regulación con participación de los sectores involucrados. Debe descartarse una visión solamente de los organismos públicos, una visión totalmente estatocéntrica, y debe participar activamente el sector privado en esto. Gracias, doctor. Si no hay más preguntas en el chat, voy a revisar en YouTube. No hay más preguntas en el chat. Entonces, procederemos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Morón, doctor Mario Linares Jara, por tan claras exposiciones. Sin duda yo pues disfruté muchísimo sobre sus disertaciones. Espero que todos y todas también hayan disfrutado y aprendido el día de hoy. Para mayor información sobre nuestra aula virtual y los próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página www.zenlaer.online o sigan también atentos a través de nuestras redes sociales. Estamos en las plataformas digitales de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que estén informados cada vez que iniciemos una transmisión en vivo de nuestras videoconferencias de acceso gratuito. En esta aula virtual continuaremos el próximo viernes con la 6ª sesión de las jornadas correspondiente a México con la profesora invitada doctora Teresita Rendón Huerta Barrera, de manera que la invitación es a que participen activamente en estas jornadas donde seguiremos construyendo para una visión global del derecho en Latinoamérica. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, Juan Carlos.